El Papa Francisco reza por la unidad de los cristianos en la semana dedicada al ecumenismo. Descubriremos por qué es necesaria la unidad de los cristianos y conoceremos cuál es el punto de vista católico acerca de este asunto. Tomaremos parte en la segunda edición de Noches Romanas, bajo el tema Instrumento de Paz, y viajaremos al Santuario Pontificio de la Virgen del Rosario de Pompeya, lugar de encuentro entre el arte y la fe. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Este pasado 20 de enero se publicó un nuevo dossier sobre los casos de abusos sexuales en la Iglesia. El documento de casi 2000 páginas recoge los presuntos delitos cometidos en la Archidiócesis de Múnich, Alemania, entre 1945 y 2019. En el documento se examina con detalle la gestión y la dirección que diferentes arzobispos tomaron durante ese tiempo. Dem damaligen Erzbischof Kardinal Ratzinger in Fällen sexuellen Missbrauchs ein Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Entre ellos se encuentra el Papa emérito Benedicto XVI, quien dirigía la archidiócesis de Múnich y Freising entre 1977 y 1982. Durante la investigación, encargada por la propia archidiócesis, se examinaron 261 personas acusadas de abusos. Entre ellas, había 173 sacerdotes, 9 diáconos y 5 catequistas. En las páginas del dossier, los expertos acusan al entonces arzobispo Joseph Ratzinger de negligencias en 4 casos en particular. 2 de estas acusaciones hacen referencia a 2 sacerdotes ya condenados penalmente por estos delitos y que siguieron ejerciendo funciones pastorales en la archidiócesis durante 2 años sin recibir ningún tipo de condena por parte de las autoridades competentes. El tercer caso se refiere a la incorporación de un sacerdote que ya había sido condenado por abusos en un país extranjero. Y por último, la cuarta acusación se refiere al sacerdote Peter H., condenado por abusos en aquella misma archidiócesis años antes. Los expertos sostienen que el entonces cardenal Ratzinger conocía el caso de este sacerdote y que, a pesar de ello, no hizo nada. El Papa emérito, por su parte, niega firmemente estas acusaciones. Tras la publicación del documento, tanto la Santa Sede como el propio Benedicto XVI confirmaron que estudiarían atentamente el expediente, confirmando así su compromiso compartido de continuar la lucha contra la plaga de abusos en la Iglesia. El 31 de enero se celebra la fiesta de San Juan Bosco, santo de los jóvenes y fundador de la congregación salesiana. Bueno, justamente en Roma nos reunimos con el actual sucesor del santo, el padre Ángel Fernández Artime, para conocer el legado que este santo italiano dejó a la Iglesia Universal. Nosotros vamos al encuentro de los jóvenes, muchachos, muchachas, a veces muchachitos que están abandonados en las calles, en tantas ciudades, y con una única finalidad: prepararlos para la vida y ayudarlos a que puedan vivir la vida con un sentido pleno. Esa sería la definición del salesiano de Don Bosco hoy. San Juan Bosco comenzó con una pequeña y humilde misión al norte de Italia, en Baldocco, y ahora los institutos de los salesianos de Don Bosco suman alrededor de 15.000 instituciones repartidas por todo el mundo en más de 130 países. El padre Ángel Artime dice que este increíble legado y el nacimiento de la congregación es también mérito de otro gran santo. Don Bosco, que nació en el 1815 y era un joven sacerdote en el 1841, bebió fuertemente de la espiritualidad de Francisco de Sales, hasta el punto de que el lema de Francisco de Sales, dame almas y llévate todo lo demás, Don Bosco lo hizo su norma de vida. Lo tenía hasta en un hermoso cartel a la entrada de su oficinita, como programa de vida. Y toda su vida se guió por la espiritualidad y el estilo y la dulzura y el optimismo de Francisco de Sales, hasta el punto de que cuando en el 1859 se comienza un poquito la primera joven congregación, Don Bosco, que les propone
a un grupo de muchachos que habían crecido con él el decir: ¿por qué no se quedan conmigo para cuidarnos nosotros, salvarnos y cuidar también a los muchachos que están en el oratorio? Les dice: y nos llamaremos salesianos. No dijo nos llamaremos bosquianos, como su apellido. No, nos llamaremos salesianos porque Francisco de Sales será el inspirador de nuestro modo de estar en medio de los muchachos. Este año se cumple el 400 aniversario de la muerte de San Francisco de Sales, lo que para los salesianos es también una gran celebración. El año se presenta esperanzador para el padre Ángel Fernández Artime, porque el tiempo de la pandemia no ha sido fácil. Por desgracia, el instituto ha perdido 187 salesianos en 2 años. El mundo necesita esperanza, no necesita palabras vacías, no necesita que nos vendan humo, pero sí esperanza con motivos sólidos para vivir, para seguir confiando en quienes tienes al lado y, en el caso de muchos de nosotros, para seguir creyendo que Dios no nos deja de la mano. Hola y bienvenidos a las actualizaciones del Vaticano de esta semana. Las oraciones no son la única forma de apoyo de la Iglesia. El Papa Francisco envió más de $100.000 americanos a Filipinas. La población autóctona se vio gravemente afectada por un reciente tifón y ahora sufre severos daños y fuertes pérdidas. El Santo Padre envió la misma cantidad a los miles de migrantes que esperan en las duras condiciones invernales en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. María Chévez y Luis Flores perdieron a sus 2 hijas en un accidente de coche en Roma días antes de Navidad. El Papa Francisco se reunió con ellos en el Vaticano semanas después de la tragedia. Les ofreció palabras de consuelo, animándoles a encontrar la paz en la oración. Más de 360 millones de cristianos siguen sufriendo persecución en todo el mundo, según la lista de Vigilancia Mundial publicada la semana pasada en Roma. Los 3 países donde es más peligroso ser cristianos son Afganistán, Corea del Norte y Somalia. El Santo Padre declaró a San Ireneo, santo del siglo II, doctor universal de la Iglesia. El Papa Francisco lo nombró doctor de la unidad durante la semana de oración por la unidad de los cristianos. Con ello se destaca el papel que los santos tienen para tender puentes entre las iglesias de Oriente y la de Occidente. El Papa Francisco, en un encuentro con miembros de la Asociación Nacional de Constructores de Edificios, desafió a los trabajadores a ver a las personas como la verdadera fuente de riqueza. Declaró que la vida humana es el activo más importante en el lugar de trabajo. En su encuentro con la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Santo Padre habló de los recientes cambios introducidos en el Código de Derecho Canónico, reiteró el firme compromiso que la Iglesia tiene de hacer justicia con las víctimas de los abusos del clero. El Papa Francisco confirió los ministerios de catequista y lector a los laicos en la celebración del Domingo de la Palabra de Dios. Ha establecido esta celebración para recordar a los fieles la importancia de las Escrituras. Hasta ahora, ambos ministerios estaban reservados exclusivamente a los hombres. Gracias por estar con nosotros durante esta actualización sobre las noticias desde el Vaticano. Acompañamos a Colm Flynn, nuestro corresponsal en el Vaticano, quien siguió el evento con la intención de descubrir si la unidad de los cristianos es necesaria y cuál es el punto de vista católico sobre el ecumenismo. El cristianismo cuenta con muchas denominaciones diferentes a lo largo y ancho del mundo. El catolicismo es la más numerosa, pero también hay otras muy importantes como la ortodoxa, la anglicana y la luterana. La semana anterior a la fiesta de la conversión de San Pablo, los cristianos se reúnen en una semana de oración para pedir por la unidad. En Roma, para concluir la semana de oración, el Papa preside las vísperas ecuménicas en la Basílica de San Pablo Extramuros.
e grazie a tutti voi. Acompañamos a Colm Flynn, nuestro corresponsal en el Vaticano, quien siguió el evento con la intención de descubrir si la unidad de los cristianos es necesaria y cuál es el punto de vista católico sobre el ecumenismo. Si scoprano la via per Betlemme. ¿Es la unidad esencial en la Iglesia o es más bien algo deseable? Yo creo que es esencial, creo que es algo que no puede dejar de preocupar a los cristianos, porque la unidad pertenece al reino que Jesús vino a establecer. Es tan esencial para ese reino como lo son la paz y la justicia. El padre Anthony Currer es funcionario del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y responsable de las relaciones con los anglicanos y metodistas. Así pues, creo que como cristianos no debemos evitarlo. Tenemos que ser personas que deseen la unidad. As we from different denominations engage in building bridges of friendship. El arzobispo anglicano Ian Ernest es el representante personal del arzobispo de Canterbury ante la Santa Sede y director del centro anglicano aquí en Roma. Warm hospitality was bestowed upon me upon my arrival in Rome. A mi llegada a Roma, a la Plaza de San Pedro, se me brindó una cálida bienvenida. Fue el día en el que el cardenal Newman, John Henry Newman, fue canonizado. El Papa se apartó por un momento de la procesión aquella mañana, se dirigió directamente a mí y me ofreció una muy cálida acogida diciéndome bienvenido a Roma. Welcome to Rome. Porque no fue solo un mensaje para usted, es un mensaje dirigido a la Iglesia anglicana. Es un mensaje dirigido al mundo. Al otro lado del Tíber, cerca del puente Sant'Angelo, se encuentra la iglesia metodista, cuyo pastor principal es el reverendo Daniel Morris. ¿Cree usted que es realista pensar que el día llegará, el día en que habrá unidad, o cree que lo que se logre será un mayor entendimiento? Quizás sea la coexistencia, en términos generales, una palabra más adecuada que la de unidad. Creo que cada vez es más difícil ser cristiano en Gran Bretaña, ser cristiano en Europa es cada vez más difícil y quién sabe, posiblemente tal vez en los Estados Unidos eso también suceda con el tiempo. Creo que cuando nos enfrentamos a problemas reales que verdaderamente amenazan nuestra existencia, y así sucede en los países donde hay grandes minorías, una minoría de cristianos, todos trabajan juntos muy bien. Esa es una cuestión interesante. Parece que cuando las diversas denominaciones son poderosas, entonces no hay una gran necesidad de los demás. Pero cuando ese poder y los números disminuyen, cuando se encuentran entre la espada y la pared, cuando su existencia como cristiano está amenazada, quizá entonces es cuando te ves obligado. Lo que quiero decir es que, sin lugar a dudas, algo así centra tus prioridades. Speak the name of Jesus, be sorry for En última instancia, ¿hacia dónde nos dirige este recorrido? Cuando se logre esta unidad de los cristianos, ¿cómo será ese viaje hacia ella? Para mí la unidad no es algo del futuro, es algo que podemos hacer hoy. Por mucho que dialoguemos y trabajemos juntos, si no se puede llegar a un acuerdo sobre algunos de los fundamentos como el sacerdocio, los sacramentos, la Eucaristía, nunca podrá haber plena unidad dentro de los cuerpos cristianos. Tenemos que dejar que los teólogos y otros se centren en las cuestiones doctrinales, y los demás, manteniendo relaciones buenas y cordiales, debemos ser capaces de establecer un camino para permanecer unidos. ¿Cree que incluso con las diferencias teológicas y doctrinales, a pesar de todo ello, que podría haber unidad, por supuesto? Por supuesto, por supuesto. La unidad que buscamos en última instancia no será la uniformidad, no aplastará la individualidad de las expresiones cristianas particulares, siempre y cuando éstas sean compatibles con el Evangelio. Necesitamos ser uniformes para estar unidos, pero tenemos que estar de acuerdo en los fundamentos, en lo esencial de la fe. Es un matiz interesante, unidad, no necesariamente uniformidad. ¿Qué cree que la Iglesia Católica podría hacer mejor en el camino hacia la unidad? ¿En qué áreas podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos ser mejores con nuestros hermanos anglicanos y con nuestros amigos metodistas? Es una buena pregunta.
Creo que uno de los defectos que tenemos los católicos es que como somos una iglesia tan grande, podemos sentir que no necesitamos realmente a estos otros hermanos y hermanas cristianos nuestros. Ya sabes que ya tenemos mucho, que lo tenemos todo. Así que lo que tenemos que hacer, y creo que nos corresponde a nosotros porque somos la iglesia más grande del mundo y porque ocupamos un lugar importante dentro de la familia cristiana, es ser los que inician la humildad, los que inician la conversación, los que están dispuestos a aprender de los demás. Entonces la Iglesia Católica casi tiene que liderar el camino. Sí, realmente es así. Considero que, bueno, ya sabes, que eso nos corresponde a nosotros. El 20 de enero, la oficina de EWTN Vaticano organizó su segunda noche romana en el Palazzo Cardinale Cesi, un palacio construido en el siglo XV que acoge a los peregrinos que desean conocer la historia y la belleza de Roma. Debido al aumento de los casos positivos de COVID-19, el evento se organizó online, registrando 16.000 visitas, sumando 4 plataformas de distintas redes sociales. El tema de la mesa redonda se inspiró en el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz celebrada el día de Año Nuevo. La paz es tanto un don de lo alto como el fruto de un compromiso compartido. Solo podemos crear paz si tenemos paz en nuestros corazones, solo si la hemos recibido del Príncipe de la Paz. Pero la paz es también nuestro compromiso. Pide que demos el primer paso, nos exige acciones concretas. Pero, ¿qué significa esto de nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos colaborar con la paz mundial en nuestro día a día? Andrea Stonehauser, director de la oficina de EWTN Vaticano, se reunió con 3 expertos para averiguar cómo podemos ser instrumentos de paz. La doctora Claudia Navarini, profesora de Filosofía Moral en la Universidad Europea de Roma, comienza explicando en qué consiste la paz. Por un lado, la paz es un resultado, un logro que se deriva de una serie de acciones morales, tanto a nivel personal como social. Y por otro lado, la paz es un proceso, es un trabajo continuo que hay que realizar y mejorar, por lo que es algo que nunca termina, que nunca se completa. Entonces, ¿cómo puede la paz ser contradictoria consigo misma? La hermana Patricia Murray, secretaria general de un Instituto Mundial de Religiosas Católicas, dice que la paz es una virtud y que, como tal, debe cultivarse. Creo que esa es una de las cosas que intentamos hacer como hermanas, ser realmente constructoras de puentes para ayudar a la gente a conocerse. A menudo, los estereotipos y las barreras entre unos y otros se generan porque realmente no nos conocemos y nunca nos hemos encontrado. Las redes sociales pueden tender a ser una de esas barreras para la paz, pues, como dice el corresponsal del Wall Street Journal en el Vaticano, son un campo de batalla figurativo que inhibe el establecimiento de la paz. Yo de alguna manera procuro limitar lo que miro porque me parece que la concentración y la calma y la paz e incluso la benevolencia van de la mano. Así que intento limitar el tiempo que paso en las redes sociales. Tras los 40 minutos de debate, los expertos concluyeron que la paz, con trabajo, educación y diálogo, se puede encontrar y perfeccionar siempre que tengamos la intención de generar confianza y creer que nuestras diferencias pueden enriquecer a todos y cada uno de nosotros. A nuestro regreso, les llevamos a una nueva aventura viajera, esta vez para descubrir el santuario mariano menos conocido de Pompeya.
Durante más de la mitad de su historia, el pueblo de la antigua Roma rindió culto a un panteón de dioses mitológicos y ofrecía sacrificios a cualquier deidad pagana a su antojo, aceptando casi universalmente a dioses de todas las culturas y rincones del imperio sin temor a afrentar a los suyos. El cristianismo primitivo era diferente de casi todas las demás religiones. Como devotos seguidores de Jesucristo, se negaron a adorar a dioses falsos y, en consecuencia, fueron marginados y perseguidos por su fe durante los primeros 300 años de existencia de la Iglesia. Roma es hoy una ciudad de ruinas a causa de su pasado pagano, pero también de hermosas basílicas en su presente cristiano. Lo mismo ocurre por toda Italia, y en particular en Pompeya. Este es uno de mis lugares favoritos para visitar de toda Italia. Anthony Johnson, de EWTN Vaticano, está viajando para descubrir lugares de peregrinación con una conexión tanto antigua como moderna que también esté ligada al Vaticano. En el episodio de la semana pasada, nos llevó a Amalfi en busca de la tumba del apóstol San Andrés, hermano de San Pedro. Y ahora reanudamos nuestro itinerario con él, ya que nuestro equipo se dirige de Amalfi a Pompeya para descubrir una hermosa basílica pontificia que a menudo se pasa por alto. Estudié historia antigua romana cuando estaba en la universidad y también cuando era adolescente. Me apasionaba. Cuando me mudé aquí para venir a trabajar, este era uno de los lugares que realmente quería visitar. De hecho, es la tercera ocasión que vengo, pero aunque no lo crean, esta es la primera vez que visito esta iglesia. La experiencia de visitar el santuario pontificio de la Santísima Virgen María es una gran sorpresa. Enseguida uno se fija en el campanario que hace sonar las trompetas de los ángeles que giran en torno a la estatua del Sagrado Corazón de Jesús y en la estatua de la Santísima Virgen María que corona la fachada. La basílica se terminó de construir en 1897 para dar cabida al creciente número de peregrinos. En el año 1939 el interior se amplió de una nave a 3 y ahora puede albergar hasta 6.000 personas. De entre todo este colorido y esplendor, llama la atención un sencillo cuadro de Nuestra Señora del Santo Rosario, regalado por un convento napolitano. Entre las obras de arte de la basílica destacan varias figuras clave, en particular la de Santo Domingo. Según la tradición, la Virgen se le apareció en una visión en el año 1214 y le encomendó promover la devoción al Santo Rosario. Junto a él aparecen otros santos y papas recientes y en una secuencia de imágenes el fundador del santuario, el beato Bartolo Longo. La historia de Bartolo Longo es dramática. En sus primeros años de adulto, después de haber sido criado como católico, Bartolo se alejó de la iglesia y se convirtió en sacerdote satánico. Los biógrafos señalan que su vida se llenó de depresión, ansiedad y confusión y que necesitaba desesperadamente consuelo. Bartolo lo encontró cuando un buen amigo le presentó a Alberto Radente, un fraile dominico que le enseñó a rezar el rosario. Los visitantes pueden ver diferentes elementos de su casa, que ha sido recreada en el Museo de la Basílica. Bartolo fue quien inició la construcción de la basílica. Su objetivo era promover la devoción al Santo Rosario y en 1901 el Papa León XIII la consagró como santuario pontificio.
La basílica y la capilla de la tumba del Beato Bartolo Longo están abiertas todos los días.